Vamos a dar inicio a la mesa de trabajo de medio ambiente. Primero me presento, soy Diego Díaz Barriga, tengo una consultoría ambiental que se llama Revolta y estoy colaborando con el foro organizando esta mesa de trabajo en torno al medio ambiente de nuestra ciudad. Pues este es el segundo día del foro. Ayer estuvimos imaginando, platicando sobre qué ciudad nos gustaría tener, qué ciudades existen en México y en el mundo. Y hoy nos toca más la parte de cómo podemos transformar a San Luis Potosí para que sea esa ciudad que estuvimos imaginando, qué problemas tenemos y cómo tendríamos que estarlos resolviendo, ¿no? Algo que nos envuelve y nos engloba a todos, evidentemente, es la calidad de nuestro medio ambiente. El agua, el aire, lo que respiramos, lo que comemos, lo que desechamos, etcétera. Sin embargo, el aire es especial porque nos involucra a todos a fuerzas. Si se te acaba el aire limpio, no puedes pedir una pipa de aire. Si se te acaba el aire limpio, no le puedes pedir a un amigo que te consiga una concesión de pozo. Entonces, el aire a veces se visualiza como esto que pocos contaminan, pero nos afecta a todos. La dinámica de la mesa son 5 rondas. La primera es para que nuestros panelistas expongan lo que ellos consideran que es el problema en torno a la calidad del aire en San Luis Potosí. La siguiente ronda es cómo tendríamos que estarlo resolviendo. La tercera es qué deberían de estar haciendo cada uno de ellos desde la institución que representan, no como individuos. Y vamos a conclusiones. Y en la última etapa es participación del público. En esa participación del público pueden ser bien preguntas o, evidentemente, como tal, aportaciones a solución. Lo que sí les pido es que para que podamos participar todos sean muy puntuales y no más de 2 minutos. ¿Estamos? Entonces, voy a empezar a presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos al ingeniero David Cortés, que viene por parte de la Secretaría de Gestión Ecológico y Medio Ambiente. Es ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en el sector ambiental, jefe de sección de la Dirección de Planeación y Política Ambiental, a cargo del área de proyectos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Tenemos también a la ingeniera Rebeca Mata. Rebeca actualmente está cursando la maestría de Ciudades Sostenibles, viene como representante del alumnado. Actualmente sus temas de investigación giran en torno a justamente la calidad del aire, con especial ubicación en las avenidas de nuestra ciudad. Gracias, Rebeca. También nos acompaña la doctora Violeta Méndez Carlo, es doctora en Derecho, es parte del cuerpo académico justamente del programa de Maestría Interdisciplinar en Ciudades Sostenibles, es profesora de materias como Derecho Ambiental, Gobernanza, Políticas Públicas y además es miembro fundadora de Mujeres por la Ciencia. Muchas gracias, doctora. Tenemos también al licenciado Luis González Lozano, abogado activista, es director de la firma Data Legal Abogados y fundador y director de Cambio de Ruta, una de las principales asociaciones civiles que luchan por el medio ambiente en nuestra ciudad. Gracias, licenciado. También nos acompaña don Enrique Rodríguez, es vicepresidente del Grupo Ladrillero y Artesano de las Terceras, de Asociación Civil, miembro del cual forma parte desde el 2001 y además ha estado en colaboración constante con la CEGAM y otros grupos de ladrilleros, no solo de la ciudad, sino de otras partes del país, en diferentes simposios y coloquios. Muchas gracias, don Enrique. También nos acompaña Ricardo Pérez, quien forma parte desde el 2003 de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Como vicepresidente y presidente se han enfocado en temas de mejorar la calidad de vida y temas de calidad del entorno ambiental y tiene una larga experiencia en el sector industrial, que es justamente la visión que esperemos que nos aporte hoy. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Luis Galván y el doctor José Antonio Ábalos, parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del laboratorio Bariclim, quienes nos van a exponer desde la visión académica y técnica cómo se comportan los contaminantes y toda la experiencia que han tenido estudiando la calidad del aire en nuestra zona metropolitana. Gracias.
Bueno, y por último, ayudándome a organizar esta mesa, está Rebeca Urbiola y el doctor Marcos Algara. Entonces, ¿puedes poner las preguntas, por favor? Bueno, para dirigir la conversación hicimos 5 preguntas detonantes, no necesariamente para que se contesten. La primera es, para empezar, ¿en realidad hay un problema en torno a la calidad del aire aquí en San Luis Potosí? Ante este problema, ¿quién es el responsable de actuar? O más bien, ¿quién ya está actuando? La calidad del aire se ataca desde el ámbito técnico, normativo, de políticas públicas, presupuestal o ciudadano. ¿Cuál es la ruta crítica a seguir? Y desde tu posición es posible generar un cambio. Entonces, ¿les parece si arrancamos en orden con la primera ronda? 3 minutos, yo les voy marcando el tiempo para que expongan cuál consideran que es el problema. Bueno, en realidad existe un cambio en la ciudad, un problema en la ciudad. Realmente hoy en la mañana amanecimos con contingencia ambiental. Realmente por ahí hay un promedio de 125 microgramos de partículas de PM10 en la mañana, a raíz de un par de incendios incendios ciudadanos. En la SEGAM tenemos más de 15 años operando la red de monitoreo. En forma personal, en el 2005-2006 se inició con la instalación de IPAC, la primera estación de monitoreo. Hay un antes y un después de GM. Hay un antes, ¿por qué? Porque antes presumíamos una excelente calidad del aire en la zona de Tequis, en la zona que realmente ocupa el 80% de la población. Las normas de salud, la 22, la 24 y la 25, están enfocadas al cuidado y protección de la salud de la población susceptible. El problema de la calidad del aire es que es multifactorial. Tenemos, la normatividad nos indica, tenemos fuentes fijas, son las grandes industrias o todas las industrias que están en una zona determinada, las fuentes móviles, que son los vehículos que todo mundo utilizamos, las fuentes de área, algo muy importante, los comercios, las casas de habitación, las tintorerías, los pollos de la esquina son fuentes de área. Y también hay unas fuentes naturales. Un incendio urbano no puede ser considerado como una fuente de área ni natural. Va dirigido a una fuente de área. Los incendios forestales van dirigidos a fuentes contaminantes, fuentes naturales. Hay alguna, por ahí, no sé si escucharon hace un par de semanas que Estados Unidos quería talar una cantidad muy importante de bosque porque estaba generando demasiados compuestos orgánicos volátiles, que estaba afectando demasiado a alguna ciudad que publicaba el ozono. Actualmente las fuentes fijas, las industrias, las fuentes de área, las fuentes móviles generan partículas, óxido de nitrógeno, generan partículas PM10, 2.5 y ¿por qué no? El contaminante secundario, el ozono, nadie lo genera. Él viene de una reacción química a través de la descomposición de los NOxes en la atmósfera y después con la temperatura ambiente y algunos compuestos orgánicos le llamamos precursores de ozono, se convierte en ozono. En determinadas horas del día, la temperatura arriba de 35 grados centígrados nos genera, nos obliga o se transforma NOxes en ozono, que es un poquito más complicado. Las fuentes de área, acuérdense que le tocan completamente al municipio. Las fuentes de área, ¿no? Nuestras casas de habitación, todos somos muy cómodos al momento de querernos bañar en invierno con agua muy calientita, y si a eso le sumamos las fugas de gas en nuestra casa habitación, por todos los habitantes que tenemos en la ciudad, estamos incrementando los precursores de ozono. Actualmente San Luis Potosí está siendo una ciudad más grande con los problemas que toda ciudad grande viene. Le estoy comentando, estoy hablando de 15 años de operación de la red, ahorita 2023 con una planta industrial y una zona, una población habitacional o una explosión demográfica en 10 años, estamos empezando a tener esos problemas. Ozono y PM10 y PM2.5. Muchas gracias, ingeniera Rebeca. Bueno, pues yo creo que ahorita con lo que acaba de decir, creo que queda claro que existe un problema en la calidad del aire, ¿no?
Como estudiantes, pues la verdad es que no nos metemos a trabajar estos temas simplemente porque a uno le interese nada más el aire, así como me gusta el aire, ¿no? O sea, vemos que hay problemáticas que nos enfocan. Ayer lo vimos también, ¿no? Con el tema que hablábamos sobre movilidad, cuestiones de género, todas estas cuestiones que también afectan a la calidad del aire y que están relacionadas. Creo que desde donde lo estoy trabajando, desde donde se ha trabajado, lo he trabajado en el laboratorio en el que yo ejerzo, estoy estudiando, creo que sí hay un problema en la generación de las emisiones, hay un problema en que nos está midiendo realmente toda la ciudad, no hay una cuestión de, no sabemos exactamente toda la ciudad cómo está la calidad del aire. O sea, cómo sé qué está pasando donde la gente que vivimos en zona industrial, no hay algo que nos pueda determinar cómo está la calidad allá. Entonces, falta, pero es necesario también pues buscar las alternativas y creo que sí existe tema de la problemática y que se puede abordar de diferentes actores y que se tiene que buscar el hacerlo, ¿no? Gracias. Doctora. Bien, pues yo creo que lo primero que tenemos que dejar de hacer es mentirnos a nosotros mismos como comunidad en que si tenemos o no tenemos un problema de calidad del aire. Yo creo que el compañero de ecología acaba de ser muy evidente en el sentido técnico de que sí tenemos un problema que también es visible, pero que también deviene de nuestra forma de desenvolvernos en sociedad y de nuestras decisiones de consumo. Y tenemos un problema y que creen, en unos años este va a ser todavía más grave. Entonces, la necesidad de toma de decisiones es cierto que tiene que ser encabezada por la autoridad, pero es cierto que también tiene que verse reforzada por nuestras propias decisiones, por la forma en cómo nos estamos organizando y también por la forma en cómo estamos tomando conciencia de cómo inciden estas decisiones profesionales o las de como simple ciudadano en este tema de la calidad del aire que se traduce al mismo tiempo en el goce de nuestros propios derechos humanos. Entonces, me parece que eso es algo importante, ser conscientes también de lo que nos pasa, de los efectos de una mala calidad del aire, de lo que nos pasa con la exposición a las partículas PM10, PM2.5, que a lo mejor no se trata de que todos tengamos una maestría, un doctorado especializados en el tema, pero que sí tengamos el conocimiento de que existe una vinculación causa y efecto de nuestra calidad del aire con nuestra situación de salud y que esta situación de salud también se puede agravar en personas que tienen cierta vulnerabilidad. Entonces, al cambiar nuestras decisiones, al cambiar esta conciencia social que nosotros debemos tener, estamos protegiendo a quienes son más vulnerables, a los niños, a las personas con enfermedades y a las personas adultas mayores. Si queremos realmente tener una sociedad que pueda proteger a estos grupos y hacer efectivos para ellos también estos derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, entre otros que van vinculados, necesariamente tendremos que empezar a cambiar de decisiones, todos en su conjunto. Gracias. Gracias, doctora. Adelante. Gracias, buen día a todos. A esta pregunta yo tengo 10 puntos que creo que la responden. La primera respuesta es que San Luis Potosí tiene una mala calidad del aire y los técnicos y los científicos lo han comprobado, han hecho los estudios para ello. Yo creo que por ahí no está la discusión, creo que la discusión es de carácter administrativo, normativo, gubernamental y social. Primero, parafraseando a nuestro gobernador, tenemos una herencia maldita ecológica. Llevamos 12 años secuestrado a la SEGAM y en este sexenio que inició también, donde no se han hecho las cosas como se deberían de ser. ¿Por qué? Segundo punto, no se dice la verdad. La mentira es una política de Estado, de este estado de San Luis Potosí. Hay un doble discurso que yo he vivido en donde en los juzgados, en los tribunales, en los asuntos que ha llevado cambio de ruta, SEGAM ha dado una versión, ante la prensa se da otra versión y gubernamentalmente se da otra versión, cuando simple y sencillamente el resultado es uno: tenemos una mala calidad del aire que padecemos todos los días los potosinos. Segundo, hay que reconocer que no tenemos un estudio gubernamental claro que nos diga cuáles son las causas de esta mala calidad del aire. Es decir, todas las políticas públicas se soportan en ocurrencias.
Decimos, el hoy no circula, pero no tenemos un estudio que nos diga cuestiones de movilidad, cuestiones de desarrollo urbano, etcétera. 5. No estamos tratando de resolver el problema de la calidad del aire de forma interdisciplinaria, es multifactorial, ¿sí? Y entonces cuando veamos calidad del aire en forma conjunta y no separada, otra cosa será. Siguiente, 5, no contamos, perdón, era las 6, no contamos con un monitoreo eficaz de la calidad del aire. Las casetas son obsoletas. En tribunales ha admitido la SEGAM que les hace falta mantenimiento, que no están calibradas, que solamente son 4. Los técnicos, los científicos, ustedes han dicho que por lo menos deberían de ser 8. Siguiente, hay un incumplimiento a la normativa por parte de la autoridad, simple y sencillamente, se incumple la normatividad. El índice de calidad de aire y salud dice que se debe estar informando constantemente. El titular de la SEGAM dijo al inicio de su periodo que lo iban a hacer 2 veces al día. Pues a veces se hacen 2 veces a la semana y si nos va bien y mal. Siguiente, hay una indolencia social tremenda que es parte de lo que decía la doctora. No nos preocupamos como ciudadanía de lo que pasa con la calidad del aire. Vemos el cielo azul y decimos, está muy padre, pero esto no es cierto. Y bueno, ya se va a acabar mi tiempo, pero creo para finalizar que la SEGAM desde hace años no ha estado a la altura de los problemas y sobre todo a la ciudadanía civil nos ven como enemigos cuando podemos trabajar en conjunto para resolver toda la problemática de calidad del aire. Gracias. Don Enrique. Bueno, pues nosotros en este aspecto creemos precisamente que sí hay una problemática todavía no tan aguda como en algunos otros estados, pero siempre donde hay personas, siempre hay contaminación. Entonces eso es ahora sí que general, pero sí nosotros hemos percibido precisamente en nuestro trabajo, pues la contaminación, porque hemos encontrado en que pocos somos los ciudadanos que nos preocupamos por eliminarlo, porque no somos conscientes. Y nosotros como grupo aquí venimos precisamente a ser parte de ese movimiento y aprender un poco, ¿verdad? Porque yo les comentaba, siempre venimos a aprender. Por ejemplo, aquí hablan de partículas 2.5 y partículas 10. Entonces, nosotros venimos precisamente a participar porque sabemos de antemano lo que acaban de decir ya mis compañeros, que se requiere un plan emergente, pero de la ciudadanía, no de técnicos solos, no de ciudadanía sola, no de industriales solos, no de SEGAM sola, porque SEGAM no tiene ni todos los instrumentos, ni toda la participación que se debe de tener de apoyo, como los académicos tampoco. Entonces nosotros precisamente como grupo venimos a eso, a aprender y poder hacer consciente a nuestro entorno para poder hacer algo. Y eso sí, por ahí un compañero nos decía, pues yo quemo mi horno con puro aserrincito, dice, pero en la mañana que me levanto, huele a puro hule quemado en mi casa. Dice, pero pues, o sea, en las mañanas, como dice, que hay alguien quemó algo y en la mañana se percibe. Entonces él dice, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Hay que trabajar. Entonces, sí, nosotros como ladrilleros estamos conscientes de eso y como grupo hemos trabajado, tenemos desde el 2001 precisamente, de la mano de SEGAM. ¿Por qué? Porque ella es la que empieza a decirnos, pues estás mal, estás en este sentido mal, y encontramos pues algunos altibajos y poco apoyo precisamente en el sentido general, todos hacer un solo frente para que esto funcione y logramos hacer entender a todos ciudadanos que sí tenemos un problema de calidad de aire. Gracias, don Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues miren, por lo que corresponde al sector industrial, creo que
hay varias cosas que tenemos que ver y sobre todo hay que ver para dónde va la ciudad, lo que está aconteciendo recientemente, no nada más a nivel local, regional, sino también a nivel nacional, internacional. Estamos hablando de que va a haber una relocalización, que es lo de llamado el nearshoring. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas empresas se van a instalar prácticamente en México para aprovechar la posición geográfica, para poder surtir o para poder complementar tanto la industria que está en México como la que está en los Estados Unidos. Esto quiere decir que va a haber una migración de industria china principalmente hacia el país. Ya lo estamos viendo. Y esto obviamente va a impactar no únicamente al país, sino que también va a impactar a San Luis Potosí directamente por todo lo que conlleva. Esto va a incrementar obviamente la población de la ciudad, de las zonas metropolitanas, principalmente San Luis Potosí, probablemente Matehuala y Río Verde, pero la migración va a ser hacia esto. En este momento estamos en una circunstancia de 50-50 entre zonas urbanas y zonas metropolitanas, pero en 10 años esta tendencia va a cambiar hasta un 60-40 o a un 65-35, eso hay que estar muy consciente, va a haber toda esta migración. Y San Luis requiere ser un lugar donde debe de ser pues principalmente algo deseable, una ciudad donde querramos vivir, que sea prácticamente, en este caso, sostenible, pero también debe de ser rentable y con un horizonte de continuidad. O sea, las políticas que llevemos a cabo deben de ser no nada más para 3 o para 6 años, sino para darle un horizonte de perspectiva mucho mayor. La llegada de las armadoras y de toda la industria que viene, pues obviamente que debemos de aprovecharla por el lado económico, pero nos plantea muchos retos que las mismas empresas tratan de decidir. Aquí que no hay que polarizar entre zona industrial y población. Todos tenemos de una u otra forma un pariente que trabaja o está dentro de la zona industrial y no vive la gente de aquel lado. La gente vive de este lado, aunque trabaja en aquella parte. Hay circunstancias como la movilidad, que es principalmente la fuente de emisión de contaminantes. La industria de San Luis Potosí, dentro de todo, es una industria limpia. ¿Sí? No tiene grandes consumos de agua, tenemos opciones directamente para consumir agua reciclada, hay plantas tratadoras y muchas de estas empresas que tenemos son plantas que tienen parámetros muy altos, que ya quisiéramos tenerlos en las empresas locales, donde ya traen lineamientos muy interesantes y que nos vamos a tener que adaptar como pequeños y como medianos empresarios, vamos a tener que adaptar todas estas circunstancias. Por así decirles, digo, y lo digo más o menos para ver para dónde va la cosa, es que los armadores de equipo original en este momento, para el 2026, están exigiendo que todas las empresas que sean sus proveedores y proveedores de sus proveedores, que hagan las cosas con combustibles limpios. ¿Sí? Entonces imagínense todas las modificaciones que va a traer esto y además el control de sus desechos va a tener que ser mucho más estricto. La industria no es únicamente una generadora de contaminantes así como tal, lo es indirectamente a lo mejor a través de la movilidad, ¿sí? Pero también genera desechos que son combustible para otras actividades que también debemos de controlar. Como ya lo comentaron y creo que estamos todos de acuerdo, esto tiene que ser una acción transversal donde todos debemos de participar. Pero para poder llevar a cabo esto, y ya con esto termino mi participación, nada se puede arreglar si no se puede medir. Si nosotros no tenemos instrumentos de medición precisos que nos vayan marcando el rumbo hacia dónde tenemos que movernos, va a ser muy difícil que tanto la autoridad como la sociedad civil, como todos los que participamos en esto, podamos ver hacia dónde nos tenemos que mover con medidas efectivas y evitar únicamente la retórica y la demagogia. Necesitamos llevar a cabo acciones muy precisas, con acciones muy concretas, con gente muy bien definida de qué es lo que va a hacer. Hay un comentario y decimos, bueno, pues no es lo mismo verla venir que sentirla llegando, ¿no? Tenemos la oportunidad en este momento de ver cómo vienen las cosas. Tenemos una ventana de 4 o 5
probablemente hasta más años, 6, en lo que se desarrolla todo esto de la industria eléctrica, pero tenemos que empezar ya a llevar a cabo todas esas soluciones que requerimos y para esto sí se necesita la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero doctor. Bueno, sí es cierto que todos somos culpables, pero hay algunos que son más culpables que otros, y eso es algo que hay que señalar, ¿sí? El problema fundamental de todas las formas de contaminación en el mundo, pues es un problema de carácter sistémico que tiene que ver con un conjunto de modos de producción que se desarrollan y que rebasa, por supuesto, inmensamente a SEGAM y a sus posibilidades financieras de enfrentar este problema. Es cierto que tenemos que empezar por medir qué estamos emitiendo a la atmósfera, ¿sí? El problema no solamente son los elementos que estamos enviando a la atmósfera, que están interfiriendo con la dinámica de la atmósfera, con el ciclo del carbón, que están generando fenómenos como el calentamiento global o afectaciones directas a la salud, ¿sí? El problema es que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos generando, ¿sí? Ni siquiera sabemos lo que estamos generando. Ojo, esta es una responsabilidad de los generadores, ¿sí? El que contamina, paga. Así es. Si el gobierno no tiene por qué hacerles el trabajo, perdón, pero así es, ¿sí? Y hay que decirlo. O sea, voy a poner un ejemplo. Se empezaron a presentar fenómenos gigantescos de contaminación del agua en Río de Janeiro, y entonces pues, el gobierno empezó a intentar pues, evaluar todo lo que había en sus drenajes, en sus descargas de agua municipal, en una cadena, en una carrera que no iba a poder terminar. No tenemos la capacidad científica, nadie en el mundo la tiene para evaluar todos los contaminantes que diariamente estamos nosotros incorporando a nuestros sistemas de producción, por Dios santo, ¿sí? Es una carrera perdida, así no se hacen las cosas, ¿sí? Y en México está peor que en muchas naciones de carácter, pues, técnicamente más avanzadas en este tipo de cuestiones, ¿sí? No sabemos ni lo que estamos emitiendo a la atmósfera. No hay restricciones en este sentido, tampoco lo que estamos vertiendo al agua. Por Dios, mi facultad está junto al canal donde hemos hecho pruebas y encontramos todo el tiempo residuos de carácter industrial, ¿sí? Y no sabemos cómo se comportan, cómo se van a comportar una vez que los soltamos al ambiente, porque como ya se ha dicho aquí mil veces, estamos hablando de fenómenos de carácter súper complejos. Bueno, no sabemos bien ni cómo funciona la cuenca atmosférica de San Luis Potosí, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, evidentemente hay un problema, evidentemente es un problema muy complejo. Sin embargo, parte de este ejercicio es justamente cómo podemos empezar a resolver o cómo nos podemos empezar a aproximar a este problema, o si consideran que alguien ya lo está haciendo y está siendo eficiente en este sentido. Entonces, damos pie a la siguiente ronda. Solo algo que me faltó comentar, digo, ahorita no sucedió porque se acaban los tiempos, pero si tienen 3 minutos de participación y ocupan solamente 2 minutos, pueden ocupar el tiempo restante para contestar o tener otra participación adelante. Entonces, damos pie a la segunda ronda, donde vamos a intentar imaginarnos la solución y las líneas de acción que deberíamos estar siguiendo. Y empezamos en el mismo orden. Bueno, antes que nada, quisiera contestar un par de preguntas. Licenciado, yo lo invito a la página de la SEGAM, de la Semarnat, a explorar el inventario estatal de emisiones. Lo hicimos en conjunta con la Semarnat, la Dirección de Calidad del Aire. Por ahí viene segregado, estado por estado, municipio por municipio, pero viene los cuatro gases criterio. Y también el doctor aquí presente nos ayudó con el estudio de cambio climático, el gases de efecto invernadero para hacer de la zona metropolitana de San Luis Potosí Soledad. Yo les invitaría a explorar, aparte de esos estudios que están disponibles en la página de la SEGAM, los pueden ver, son completamente públicos. También me gusta este tipo de foros para decirle que la información está precisa, contable y está disponible para toda persona que tenga acceso a Internet.
La página de la SEGAM se está haciendo un poquito más amigable. Váyanse al área de estudios. En el área de la SEGAM de estudios hay muchas publicaciones pagados por la SEGAM, de hecho algunos elaborados por ustedes para ver lo que es el inventario, el inventario, el plan estatal de cambio climático, el estudio de gases de efecto invernadero, que también está por ahí, y el inventario estatal de emisiones por fuentes fijas, que viene con las 4 clasificaciones que le mencioné. Nos ha quedado claro perfectamente que también tenemos que empezar a crear más grande este club de Toby. Cada vez en una mesa nos contamos los mismos, somos las mismas caras, y a mí me gustan este tipo de foros para poder invitar a más problemas, a más personas, para decirles que el problema somos todos, la solución somos todos y tenemos bastante información. Les quiero comentar que tenemos una aplicación para calidad del aire. Desafortunadamente, el número de descargas no ha sido como esperábamos. Hace algunos años, Salamanca, Aguascalientes, inventaron por ahí su forma de comunicación. Aguascalientes ponía banderas, Salamanca, que tenía un problema, ponía hasta en los taxis, ponía lo que era. Aquí en San Luis Potosí hay una aplicación, Aire SLP, está disponible en BIOS, Android, el que ustedes quieran, lo pueden consultar a la hora que quieran, la información se sube en forma automática, sin el problema del error humano, el factor humano. Sí, tenemos problemas de energía eléctrica, cortes de energía eléctrica. Las 4 estaciones están ubicadas en aquellas zonas donde está la población. No puedo poner una caseta en una zona industrial, en una industria, porque la industria tiene que medir sus propias emisiones. No es responsabilidad de la autoridad poder decir, empresa, estás emitiendo tanto. Hay una norma, hay varias normas, perdón, la 43 del 85, la 43 de partículas, la 85 de combustión, que cada empresa tiene que cumplir. Mi problema ahorita es que nos adelantamos o se adelantó en minimizar las normas de calidad del aire de la Secretaría de Salud en lugar de modificar o restringir las normas de las fuentes fijas, la 43 de partículas, la 85 de fuentes móviles, la 41, la 44, la 45 de los equipos de combustión de fuentes móviles a gasolina y diésel. Básicamente, los vehículos tienen que cumplir normas saliendo de planta y en operación. Un programa de edificación vehicular a veces es muy efectivo, a veces no. Un programa de verificación vehicular es una inspección-mantenimiento. ¿Qué significa? Que el equipo va a inspeccionar al motor y en caso que debe requerir, le debe hacer un mantenimiento. Desafortunadamente en México, en nuestra ciudad, no metemos el carro hasta que no nos falla. Imagínense si podemos cambiar el chip y decirle a la población o decir nosotros mismos que un carro bien afinado nos da una mayor eficiencia y nos da un menor consumo de gasolina. Voy a gastar menos dinero en ponerlo. Perdón, ya me consumí el tiempo, pero ahí un carro, un vehículo a gasolina de 45, 50 litros, traigo un pequeño cálculo, 100 litros de gasolina me emiten más o menos 267 kilos de monóxido de carbono. Y lo más preocupante, me emite 24 kilos de óxido de nitrógeno y 1 kilo de partículas PM10.5. Únicamente el problema es que nadie vemos el motor, como dijo el compañero, nadie vemos en forma física la contaminación del aire. Sin embargo, 100 litros de gasolina se pueden convertir hasta en 200, 300 litros de contaminación, no solo de monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles. La gasolina se evapora. Esa gasolina me va a crear problemas de ozono más adelante en una época de verano. Ya voy para allá, espérame. Problema de casa habitación. Un tanque normal de 45, 50 kilos de gas LP, gas licuado a presión, que utilizamos en nuestra casa habitación. Imaginemos que usamos 10 tanques al año para que sea 1 metro cúbico de gas LP. Ese gas, ese consumo que hicimos de 10 tanques, me va a emitir 1,700 kilos de CO2 y 700 kilos de dióxido de nitrógeno. Bueno, es la casa habitación. Imagínense los restaurantes de toda la ciudad, imagínense las pollerías, cuántos kilos de carbón utiliza cada fin de semana. Todo mundo tenemos un vecino que tiene un restaurante, una fuente fija, una fondita,
una ladrillera, un problema las fuentes de área también son fuentes de contaminación. ¿Qué hacer? El problema es responsable todos. Semarnat tiene la licencia ambiental única, tiene la cédula de operación, tiene elaboración de impacto ambiental. La CEGAM tenemos el permiso de operación de fuentes fijas, tenemos la cédula de operación anual y el municipio desafortunadamente no tiene un inventario estatal municipal de emisiones. No sabemos cuánto se genera, cuánto se consume en la ciudad de gas natural o de carbón. Lo ideal, todos aquellos que han hecho inventarios, nos vamos con factores de emisión, con factores de área. Semarnat está cambiando la metodología, ya quiere el tier 1, el tier 2, el tier 3, para que sean datos duros, datos reales. El problema único que tenemos es preguntarle al generador, al consumidor, a la gente que vende el gas natural, gas LP, el gusto que tiene, ver cuánto se genera. Un comercial más, ya les comenté de la aplicación, ya les comenté de lo que es los inventarios, la página de la SEGAM. También exponen por ahí lo que es la información, el acceso a la información pública. Toda la información, todos los que hacemos inventario lo hemos hecho. Todo el mundo le hemos preguntado a Petróleos Mexicanos cuánta gasolina surte a las estaciones de servicio de la ciudad o de la zona metropolitana San Luis Soledad. Van a ver una cantidad impresionante que se consume de gasolina para los vehículos, no industrial, para los vehículos que todo mundo usamos y utilizamos en forma diaria. Y mil disculpas que me pasé. Gracias, ingeniero. Ingeniera. Pues es que la responsabilidad, ahorita lo acaban de decir cada uno de ellos, ¿no? Es compartida. La culpa es compartida. Claro, unos unos están haciendo algo más que otros, ¿no? Y las soluciones, por lo tanto, tienen que integrar a cada uno de los sectores, tienen que trabajar. A veces sucede que cada sector está jalando por su propio lado y es muy válido, pero tendremos que trabajarlo y realmente, como decían acá abajo, hace ratito, deberían de estar aquí también, no nada más los que lo comentan ustedes, los que siempre están, sino que debería haber otros grupos sociales, otras partes de la población, incluso hasta ciertas áreas de investigación que a veces pareciera que no tienen relación, pero están muy correlacionadas. Gracias, ingeniera. Doctora. Gracias. Bueno, aquí creo que Rebe ya me ganó por ahí en un punto, en el sentido de que a lo mejor cada quien está haciendo algo, pero no está articulado. Pero ahora también me llama la atención mucho a partir de la reflexión que hemos hecho todos, otro punto, y me parece que yo en mi intervención pasada fui muy enfática en que todos tenemos que colaborar en estos aspectos. Sin embargo, es cierto que hay algo muy importante, que al Estado le corresponde efectivamente velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y en este sentido, la calidad del aire es un componente importantísimo y condicionante de otros derechos. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de promoción de los derechos humanos o promoción a lo mejor de las diferentes estrategias de política pública, promoción de que efectivamente se sepan cuáles son los efectos de la mala calidad del aire, promoción de los instrumentos de medición de esa calidad del aire, el Estado es el que debe cerciorarse de que esa promoción sea efectiva, ¿no? Porque de alguna manera también nos ponemos muy en el sentido de a lo mejor algunos profesores que dicen, todo mi grupo, híjole, qué mal grupo porque no me entiende y todos están reprobados. Oye, no, a lo mejor el que estás mal eres tú porque a lo mejor no estás buscando la estrategia más adecuada para que todos te entiendan, ¿no? A lo mejor el mensaje no se está transmitiendo de manera adecuada o estás dejando fuera algún grupo que no está entendiéndolo o que no tiene el acceso para poder conocer de esta información, porque hace un momento se decía, hay mucha información en Internet, efectivamente, para quienes ya tenemos algún conocimiento técnico, científico sobre la materia o para quienes estamos específicamente muy interesados, pero hay ciertos grupos que no tienen ese acceso. Entonces, es importante que en aras de que efectivamente todos estos esfuerzos tengan esa coordinación, tengan ese impacto que mencionaba la ingeniera Rebeca, es que efectivamente tendremos que buscar la manera, y es inexcusable, de cumplir precisamente con esa obligación de promoción efectiva de todos estos instrumentos que se van diseñando. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, licenciado. Gracias. Ante la pregunta concreta de quién es el responsable de actuar, yo creo que hay una responsabilidad mayor por parte de la autoridad ambiental que por parte de la ciudadanía, pero ambos son responsables.
Yo escuché una frase en alguna ocasión que decía que el ambiente es tan vital y tan importante para nosotros como para dejarlo en manos de los políticos. Y esto es una realidad, nosotros tenemos que hacer frente a ello. Yo he visto una ciudadanía que está totalmente indolente, que está ajena a estos problemas ambientales y eso es muy grave. Y el problema es que la misma autoridad lo fomenta porque entre menos haya reclamos por parte de la ciudadanía, pues bueno, menos trabajo hago, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer primero es fomentar entre la familia, la sociedad, los colectivos, etcétera, que haya un verdadero interés por el medio ambiente. Esto va a obligar a la autoridad gubernamental ambiental a que tenga lo que debe de hacer. Yo aquí ahorita escuché dos posturas, la del ingeniero, la del compañero de SEGAM, en el sentido de que no se puede hacer todo, o que están rebasados, o que es imposible dar atención a todo lo que se requiere, pero de alguna u otra manera esa es la ley, esa es la reglamentación, y entonces hay que cumplirla, por algo está ahí, y en esa visión pro persona, pro defensa de los derechos humanos medioambientales, la autoridad gubernamental debe de hacer todo lo que esté a su alcance para realmente cambiar realidades. La verdad es que qué bueno que haya un estudio en internet que nos diga lo que nos tenga que decir. Excelente. Pero si eso no cambia realidades, no sirve de absolutamente nada. Si hay una aplicación de la calidad del aire, ¿sí?, y nadie la usa, no sirve de nada. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la ciudadanía o del Estado? Yo he visto aquí en San Luis Potosí mucha publicidad de Julián Álvarez, de la feria, de lo que ustedes quieran, pero no he visto un solo cartel que diga baja la aplicación de la calidad del aire. Y esto es en realidad una política de Estado. Yo entre menos eduque ambientalmente a la gente, menos me van a exigir. Lo que necesitamos entonces es concientizar a la gente. Y ojo, no todo mundo tiene internet y no todo mundo tiene un teléfono con acceso a internet. Todo el mundo tiene un teléfono, pero no todo el mundo tiene acceso a internet o simple y sencillamente no le entiende el internet. ¿Y qué será muy difícil en San Luis Potosí? Y necesitamos traer gente de otros lugares para que nos dé una idea como la siguiente. ¿Por qué no, así como las radiodifusoras que tienen alta penetración en la sociedad, informan cada hora cuál es la hora, cuál es la temperatura? ¿No nos podrá decir cuál es la calidad del aire? Ah, pero para hacer eso necesitamos algo bien complejo, que el titular de la SEGAM, de esa pereza que hay dentro de esa dependencia, se acerque a la radiodifusora y diga, oye, ¿por qué no hacemos un convenio donde hagamos esto? Y así llegamos a toda la zona metropolitana de San Luis Potosí. Súper complejo, ¿verdad? La solución. Lo que pasa es que estamos ante una situación donde estamos proponiendo ideas, la ciudadanía y la autoridad gubernamental no escucha. Gracias. Gracias, licenciado. Adelante, don Enrique. Bueno, pues sí, creo que es como redundar en lo mismo. La responsabilidad es de todos, puesto que no nos hacemos responsables, como dijo aquí el compañero, de nuestros residuos o desechos, y al no hacerlo contribuimos a no bajar la contaminación en la zona, ¿verdad? Entonces, sí es una educación casi desde casa, casi desde casa, o más bien desde casa, solo que a veces en las familias no tenemos esa percepción ni esa capacidad de enseñar a nuestros hijos la calidad del aire, que es lo que nos tiene aquí, va. Ahorita los residuos a veces muy apenas separamos el plástico, y eso es con trabajos. Yo les decía a un compañero, o sea, ese lo separamos a veces por necesidad, para ver si nos ganamos un pesito más. Entonces, para nosotros los ladrilleros, pues nos hemos comprometido o tratado de comprometer para hacer un poco nuestro trabajo desde de mejor calidad en cuestión de cuidar la contaminación, porque siempre nos aqueja, yo creo que la economía siempre nos aqueja porque siempre pensamos en cómo vivir mejor. ¿Qué es vivir mejor? Les comentaba yo un día,
estar sentados aquí o trabajando en mi ladrillera. Pues a lo mejor ustedes dicen, pues yo aquí tengo una mejor vida, yo ahorita tengo una mejor vida, pero ¿qué me va a costar? Que mañana no voy a tener para comer o no voy a tener que llevarle a mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Que los industriales dicen, no, es que yo si yo pierdo un día de trabajo por poner un filtro, pierdo millones de pesos. Entonces ese es lo que nos acontece, que nosotros no hacemos responsables a cada ciudadano, a cada persona, desde que están jóvenes hasta que pues ya estamos viejos. Yo ahorita toda mi vida he trabajado en el ladrillo y mi papá y yo y mis abuelos siempre han tratado de quemar con el combustible alterno o de mejor calidad, pero ¿qué pasa? Que jamás ganamos dinero. ¿Sí? Entonces, esa es como que la concientización por la que yo lo veo, ¿verdad? Que nosotros decimos una mejor calidad de vida, pues es tener más dinero. Entonces, nuestra calidad del aire, ¿dónde queda? Esa es la concientización que yo creo que debemos de poner en la vista de todos. Muchas gracias. Tres minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, miren, creo que aquí la situación es algo que hemos vivido, que es cómo pasar de la teoría, de la discusión, a acciones que verdaderamente sean efectivas, o sea, que resulten. Para mí muchas veces la retórica, pues es importante para alinear esfuerzos, pero nada, todo eso queda en el terreno de la creatividad. La innovación se da en el momento en que puedes monetizar prácticamente esto, como lo hemos visto con la situación de los ladrilleros. Todo el mundo tiene soluciones, pero eso va a ser efectivo hasta que verdaderamente se haga algo. Ya nosotros presentamos en un momento una propuesta que parece ser que nada más llegó al sector gubernamental y se volvió a parar totalmente cuando es toda una propuesta por parte de una empresa privada que proporciona todo, pero sorprendente. Nosotros avanzamos en 3 meses y ya llevan más de un año prácticamente con esto atorado, ¿no? Y la cementera diciendo, oye, pues nomás dime cuándo. Pero esa es la situación. ¿Cómo llevamos a la práctica? Pero es que regularmente hacemos lo conveniente y no lo significativo. ¿Qué es esto? No vemos a largo plazo, vemos en el momento en que yo necesito una ganancia inmediata o con esto yo la libro, ¿para qué me meto en broncas si yo nada más voy a estar tanto tiempo? ¿Cuál es el problema de meterme en todo esto? Entonces necesitamos un instrumento que aterrice. México tiene leyes muy rígidas, pero son de una aplicación totalmente flexible, lo que es contrario a otros gobiernos donde las leyes son más flexibles, pero de una acción totalmente rígida. La ley se cumple. Y en este caso hay una serie de limitantes, yo creo que la gente de Colegial lo sabe directamente, pues donde está la falta de recursos también para poder llevar a cabo todas estas circunstancias. Creo que para ser mucho más objetivo necesitamos aplicar directamente todas las tendencias, sobre todo la tecnología. Debemos tener mucho más estaciones de monitoreo, no únicamente la calidad del aire, hay un convenio ahí, una propuesta que luego les comentaré, si se me permite, directamente con tiendas de conveniencia. Hay que aflojar ciertas normas, pero también tenemos que aprovechar mucho el Internet de las cosas para precisamente tener una posición ideal y saber en el estado en que está el medio ambiente de San Luis Potosí, sobre todo en el aire. Pero sobre todo para poder atacar las cosas, principalmente hacer una clasificación y primero hay que atacar lo más urgente y luego ya nos vamos moviendo hacia lo más importante. El problema es que queremos arreglar todo, una parte de aquí, una parte de allá, una parte de allá y acabamos por no solucionar absolutamente nada. Mi propuesta es prácticamente que esto debe haber un inventario de lo que está sucediendo realmente en San Luis Potosí para poder diseñar una estrategia a largo plazo que nos pueda solucionar el problema haciendo los ajustes. Es objetivos, métricas, evaluación y modificación. Esos 4 pasos son fundamentales para poder llevar a cabo la mejora ambiental de San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Y bueno, hablando de leyes, tendríamos que empezar por algunas leyes del ámbito federal que obligan a los emisores a estarnos reportando año con año cuáles son sus emisiones, ¿sí? La cédula de operación anual es obligatoria, no es si queremos, tampoco es de competencia estatal, es de competencia federal, claro, por convenio, pero originalmente es de competencia federal, ¿sí? Y las empresas, las industrias, todos los generadores, los que ya son de competencia estatal y municipal, pues nos tienen que estar informando qué es lo que están generando. Esa es una obligación, pues, porque nosotros, la sociedad, no tenemos por qué pues asumir los costos que representa una actividad económica que genera ganancia. Eso lo debemos de entender, ¿sí? O sea, en la generación de ganancias se debe de incluir el control de todo este tipo de elementos que pueden dañar a la sociedad y es obligación de ellos el hacerlo. O sea, es absolutamente algo perverso incluso que la sociedad tenga que cargar con los pasivos ambientales que se generan, por ejemplo, en las botellitas de PET o en las pilas o en todo lo que se les pueda a usted ocurrir. Eso debería de estar incluido en el precio del producto. Claro, el problema es que si incluyéramos los pasivos ambientales, pues los precios se elevarían extraordinariamente. Entonces la sociedad pues realmente está subsidiando la cadena de consumo, lo cual es terrible. O sea, pensemos, ¿sí? Entonces, pues las fuentes nos deben informar qué es lo que están generando. Ese es el primer paso, el paso más evidente, y tenemos que, se hace, pero no como se debería de hacer. Y se los digo porque fui consultor ambiental 10 años, o sea, sé perfectamente cómo se maneja eso, ¿sí? Debemos, pues, simplemente aplicar la ley en ese sentido. Tú tienes la obligación de decirme qué es lo que estás generando y esa fuerza, ¿sí? No es si quieres, eso dice la ley. Ajá. Primer lugar. Segundo lugar, pues tenemos que determinar las vías por las cuales esos contaminantes están llegando, no solo a la gente, sino pues a otros blancos, como los ecosistemas, como la infraestructura, también es dañada por este tipo de contaminación, ¿no? De ahí sabemos muy poco, y esa es la verdad. ¿Sí? A lo mejor no necesitamos más estaciones, a lo mejor solo necesitamos un tipo específico de estaciones que deben de estar colocadas en los lugares correctos, que eso no lo sabemos, perdón, no lo sabemos suficientemente. Nosotros tenemos idea de dónde deberíamos de poner las estaciones. ¿Por qué? Pues el comportamiento de la atmósfera está cambiando a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, a lo largo de los meses. Es un comportamiento cuando hay una humedad relativa de un tipo, una temperatura de un tipo, una insolación de un tipo, ¿sí? Los contaminantes fluyen de forma diferente. Perdón, yo sí me quedo acostado. Gracias, doctor. Pues bueno, vamos a dar pie a la última ronda. En esta última ronda vamos a dejarla igual de 3 minutos. El objetivo de esta última ronda era sobre cómo podemos desde nuestras instituciones empezar o bueno, los grupos que representamos poder a generar estos cambios. Sin embargo, también creo que está muy interesante si quieren ahondar en los temas que venimos discutiendo. Entonces, son últimos 3 minutos también para que logren concluir y empezamos. Una vez empezando. Bueno, hay que ser consciente que tenemos como toda autoridad áreas de oportunidad. Tenemos que estar abiertos a poder recibir opiniones, no solo del Club de Toby que tenemos. A mí me interesa de la otra oportunidad, me interesa ver la participación ciudadana para poder hacer políticas realmente que vengan. Acuérdense de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, el objetivo 2030. Nuestro gobernador en esta administración fue muy hábil porque está enfocada a que la población, tal cual como le dice la OCDE, el objetivo es que las ideas, que la gente actúe desde lo local para que puedan pensar globalmente. No está hablando de presupuesto, el presupuesto ya la tiene cada dependencia, únicamente en base al acuerdo de Escazú, hay que proponer a la ciudadanía que pueda ser más abierta, más activista en algunos sistemas ambientales. Voy a contar unas preguntas. La actualización, sí, desafortunadamente yo les comenté, las estaciones de monitoreo, yo he instalado las 4 estaciones,
Desde el 2005, 2006 a la fecha, la información está ahí. Les comenté, antes de GM presumíamos una excelente calidad del aire, ahorita estamos teniendo problemas, iniciando los problemas de una gran ciudad, partículas de ozono y PM10. Leyes. Nos quejamos mucho de la generación de mazapán, pero tenemos que emitir leyes que tengan derechos y obligaciones. Todo mundo dice que tenemos el derecho a un ambiente sano, pero ni siquiera separamos la basura en casa, no afinamos el vehículo automotor, vamos a las tortillas hasta en el vehículo. Sí, efectivamente, a muchas autoridades no tenemos el mismo nivel. A mí me gustaría tener las normas de Guanajuato, me gustaría tener la norma 7212 del DF, pero es una problemática muy diferente, como dijo el investigador, el profesor. Hay que determinar. Las estaciones de monitoreo se ubicaron en esa forma porque nos tomamos cuenta o en base a una tesis de un investigador de ciencias químicas donde nos evaluaba. Son 4, ya sabemos lo que le está empezando a doler al enfermo. ¿Para qué queremos más estaciones? Si tenemos que empezar a hacer desde nuestra posición un cambio hacia protección del medio ambiente encaminado a la protección, disminución de los índices de calidad del aire. Hay que comunicar más la información, hay que decirle a la población que está aquí una aplicación que puede saber, independientemente de donde se ubica, puede conocer 4 ubicaciones. La ciudad no es muy grande, la ciudad no somos como el DF que requeremos 52 estaciones. ¿Para qué? Hay algunas estaciones, algunas ciudades que tienen 1 o 2 contaminantes. Me tocó por ahí conocer la zona metropolitana, perdón, la zona fronteriza de Chihuahua, Sonora y demás. Ellos tienen varias estaciones. Es la zona fronteriza de 100 kilómetros tiene 1 o 2 estaciones de monitoreo con un solo contaminante, ozono, que es el que le interesaba a Estados Unidos, que Estados Unidos son los equipos. Hay que generar un cambio, pero hay que generar un cambio interno, externo, multifactorial. Yo agradezco la invitación porque mi trabajo va a ser seguir comunicando que tenemos una aplicación de calidad del aire, que tenemos inventarios y que tenemos que comunicarnos todos, hacer más efectiva la autoridad. Hay un procedimiento de denuncias, un procedimiento de quejas ciudadanas, hay un procedimiento para todo. Únicamente hay que informarle, hay que comunicarle al ciudadano que lo puede hacer valer. Tenemos que también impulsar las sanciones, las inspecciones, lo que ustedes gusten y manden a los generadores de residuos, a los generadores de emisiones a la atmósfera. También hay que hacer un poquito más de presión con la SECOFI para que la norma 85 y la 43 la puedan aplicar, la puedan disminuir para que podamos todos poder respirar una mejor calidad del aire. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniera, adelante. Pues es que yo creo que como alumnos también nos deberíamos de involucrar. Ahorita lo acabo de decir, no están las personas, pero también hay una apatía y a veces hay un desinterés y a veces no entendemos el por qué podría estar esta cuestión relacionada con lo que yo hago. Entonces, también deberíamos de exigir y exigir no nada más integrar los grupos sociales, meternos en todas estas cuestiones y al mismo tiempo exigir a las autoridades que deben de ser. Y como él lo acaba de decir, el ingeniero lo acaba de decir, tiene que generar cambios internos. Entonces, desde cambiar internamente para que se refleje externamente y cambiar la forma tal vez en cómo empieza y como alumnos también involucrarnos desde nuestra trinchera y buscar ser parte de esta situación. Gracias, ingeniera. Doctora. Bien, pues en mi caso me tocaría un poco hablar en torno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque hay compañeros investigadores también, y también con relación a pues la Facultad de Derecho como un foro en donde se puede mejorar, me parece, el tema de la educación ambiental desde el punto de vista formal, pero también impulsar las estrategias para generar una mayor educación no formal y allegarla a ciertos sectores que no tienen un acceso, digamos, regular a este tipo de educación para que se conozcan cuáles son los efectos y las consecuencias, decíamos, de las decisiones y de los problemas que ya existen. Creo que otro problema importante es abordar toda esta problemática con la transdisciplinariedad que se requiere. ¿Por qué? Porque hace un momento hemos estado escuchando los puntos de vista que hay en torno a que se necesita que las soluciones sean no solamente de índole ambiental, sino que también adquieran esa sostenibilidad desde el punto de vista de lo económico y desde lo social. Es decir, no podemos considerarlo
desde una perspectiva aislada, tal y como se menciona en los diferentes documentos internacionales y ya se reconoce desde hace mucho tiempo. Desde la misma facultad creo que también es importante impulsar la propuesta de normativa, especialmente a partir de los resultados que se están obteniendo en las investigaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por qué no también el hacer el acompañamiento a los diferentes grupos que se consideren afectados a través del litigio estratégico. Creo que ese componente social que requiere el licenciado en Derecho, en este caso estoy hablando por la labor de la facultad, es importante despertarlo para saber que existe una solidaridad de los diferentes sectores de profesionales. También creo que otro punto importante que a lo mejor no se tocó mucho, pues es el tema de mantener las zonas verdes en nuestra zona metropolitana, el arbolado urbano también como una parte que es importante y que se debe de proteger. Y en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos tal vez una tendencia a no mantener este tipo de árboles, y creo que es importante también buscar que se sienta un poco más integrada a la misma naturaleza y dejar de pensar en términos de concreto, dejar de pensar en términos de una movilidad individualista, sino más bien hablar ya de un aspecto más comunitario. Gracias, doctora. Licenciado. Gracias. Hoy una pregunta. ¿Hay otra participación? De Esta es la conclusión? última participación así, y luego ya es abierto con el público. Perfecto. Sí, gracias. Bien, nosotros desde Cambio de Ruta lo que estamos haciendo de unos meses para acá es posicionar en San Luis Potosí el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que tiene que ver con la información medioambiental y los derechos humanos medioambientales. También habla de los defensores del medio ambiente, pero principalmente nosotros lo que queremos es que la gente se involucre y tenga información medioambiental. Entre más información y transparencia haya en este sentido, mejores decisiones podemos tomar. Ahora bien, lo que queremos es una participación ciudadana efectiva, sin simulación gubernamental, como ha ocurrido hasta este momento, en el que se puedan definir conjuntamente políticas públicas reales, pero no esos dogmas o no esa retórica que tenemos actualmente en el Plan Estatal de Desarrollo de este gobierno, sino que haya políticas públicas que sean reales, concretas, medibles, transparentes y que realmente incidan en las personas. Estamos teniendo muchas cosas en el papel, pero poco en la práctica. No estamos cambiando realidades y creo que todos los que estamos aquí debemos de tener ese compromiso de cambiar realidades. Ahora, también lo que vamos a pedir es un cumplimiento normativo real por parte de la autoridad, porque estamos ante una situación de simulación o de falta de coordinación ante autoridades. Por decir, pongo un ejemplo, el 27 de diciembre del 2022 se modificó el artículo 83 bis de la ley ambiental, donde ahora se obliga a la autoridad ambiental que haya un inventario, una norma técnica ecológica estatal, la cual se debió publicar el día 28 de diciembre del 2022. Al día de hoy no existe. Me imagino yo que esta norma técnica ecológica estatal es importante porque el artículo 83 bis inicia diciendo: en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica producida por fuentes fijas, la SEGAM deberá emitir la norma técnica ecológica estatal, lo que eso significa. ¿Sí? Y entonces, aquí el punto está en que si el Congreso le impuso esta obligación a la SEGAM, yo quería suponer que estaban coordinados para que se emitiera y al día de hoy no se ha emitido, pero lo peor de todo es que por una solicitud de transparencia que formuló Cambio de Ruta SEGAM, la respuesta fue de hace unos días diciendo que no la tiene. Entonces, esta falta de cumplimiento normativo real, ¿sí?, está originando muchos problemas en San Luis Potosí. Y entonces, otra de las cosas que estamos nosotros fomentando es que haya una voluntad política. Tratamos de que realmente los políticos se interesen no en la jardinería, sino en la ecología, en lo que es el medio ambiente, no lo de ornato, sino lo que realmente trasciende. Y también lo estamos tratando de hacer en la voluntad social. ¿Cómo? Nos surge educación ambiental efectiva y nos surge comunicación ambiental efectiva. Yo no entiendo cómo se gasta tanto dinero en muchas cuestiones de comunicación social de gobierno que no tienen ninguna trascendencia, pero en cuestiones de separar basura, en cuestiones muy sencillas de
medidas que podemos tomar en casa, no se hace. Y bueno, al final, este cambio de ruta continuará con el litigio estratégico, en los mismos términos que lo comentó la doctora. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en San Luis Potosí no ha podido existir un entendimiento entre la autoridad ambiental y la ciudadanía, y tenemos que acudir al litigio porque simple y sencillamente las autoridades municipales ecológicas, la SEGAM y también el gobierno federal se tapan los oídos y no nos quieren escuchar. Concluyo diciendo que un grave problema en San Luis Potosí que mejoraría el tema de calidad del aire en zona metropolitana y otras cosas es que tuviéramos un inventario real de conflictos ambientales que tengan coordinación y que tengan metodología. Cuando hablo de coordinación es que en San Luis Potosí es muy fácil que la autoridad ambiental, que SEGAM nos diga, no, no es de mi competencia, es de la federación, no, no es de la federación, es del municipio. Mientras son peras, son manzanas, no se resuelve absolutamente nada. Y con una metodología, con una estrategia a corto, mediano y largo plazo que se pueda medir, que se pueda conocer para que todo el mundo estemos involucrados en ellas. Perdón por el exceso. Estoy bien, gracias. Adelante, don Enrique. Bueno, pues creo que, les digo, vuelvo en las redundancias de que en una mesa se da. La calidad del aire siempre se ha atacado desde el ámbito normativo, siempre la ley. Yo les comentaba a mis compañeros, ¿quién cumple la ley? ¿O quiénes cumplimos la ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La de subsistencia, la de ecología, la de, creo, la ley de, hay todas, muchas. Yo les digo, nosotros como seres humanos creo que no cumplimos ni una, ninguna, pero necesitamos ponernos en acción para hacer cumplir una parte de cada una para que, como dice acá el ingeniero, que encontremos una metodología completa, pero para disminuir, porque decía por ahí, es que hay que eliminar la contaminación. La contaminación no se va a eliminar, puesto que, les comentaba yo, tendría el ser humano que desaparecer para que la contaminación, ¿verdad? Entonces aquí las políticas públicas se tienen que abocar a hacer algo concreto, que es invertir en lo necesario, como decía acá, no más bien en lo urgente, no en lo necesario. ¿va? Necesitamos una calidad del aire, pero ¿qué es lo urgente? Pues separar la basura, tener tecnificados los carros, tener tecnificados, en nuestro caso, pues nuestras ladrilleras de manera más efectiva y eficiente. ¿Por qué? Porque por ahí las políticas siempre nos dejan a medios los proyectos, lo que comentaba aquí el compañero. Nosotros tenemos desde el 2001 como grupo organizado y nos prometieron un parque ladrillero. ¿Qué es un parque ladrillero? Pues meter en cintura a todos los que estamos fuera. ¿Pero qué es lo que lo detiene? La normatividad. ¿La normatividad de qué? Porque tengo que cumplir la normatividad del municipio, la normatividad del estado, la normatividad de Semarnap, la normatividad de cuando yo como ladrillero voy a cumplir todas esas normativas para poder llegar a instalarme en un parque ladrillero donde la normatividad tenga oportunidad de hacer su trabajo. Entonces, eso nosotros somos lo que hemos luchado. ¿Por qué? Porque se va uno y dice, está uno en el poder y dice, te voy a poner un parque ladrillero, pero llega el otro, no, mi nueva idea es que tú debes de desaparecer. ¿Por qué? Porque es que tú ya eres un producto obsoleto, ya hay que producir block. Oye, espérame, pues si yo soy parte de la cultura de la ciudad, y digo de la cultura general, todos queremos ladrillo. ¿Quién por aquí tiene una casa que no tenga un ladrillo? ¿Sí? Y no nos interesamos por cómo se construyeron, ni si se están construidos ecológicamente. Yo quiero una casa de ladrillo, ¿por qué? Porque es más térmica, más durable, más esto, más lo otro, y técnicamente nadie nos ha hecho un estudio, excepto que por allí los estudiosos se pusieron a hacer visible lo invisible. Entonces, ahora por eso estamos aquí en esta mesa. Entonces, ojalá que las políticas públicas sean un poquito más
cercanas a la ciudadanía y a resolver problemas básicos, porque si yo les comentaba en el 2001, cuando hicimos el primer proyecto de quemar con aceite, y un soplador que anduvimos investigando en Guanajuato y en otras partes, yo les decía, con que nos pusieran a quemar a todos con aceite, la normativa a lo mejor baja, pero luego los estudios dicen, no, pero el aceite también contamina. Pues sí, contamina, pero ya no soy visible. Entonces, si logro hacer eso, yo creo que tendremos un poco de menos problemas, pero si estoy en un parque ladrillero, a lo mejor ya podríamos interactuar o pensar con los industriales en un buen filtro. Sí, entonces creo que, bueno, creo que ya también me pasé, pero eso es lo que nosotros como ladrilleros estamos aquí, tratando de hacer conciencia tanto en nuestro lugar de origen, porque yo les digo, a nosotros nos toca ser juez y parte. Nosotros como asociación civil, yo tengo que decirle a mis compañeros, pues estás mal, pero pues tú también quemas. ¿Cuál es el asunto? De ahí vives. Entonces, nomás eso es lo que sí quisiera que quedara sobre la mesa y estamos en ¿cómo se llama? En disposición de caminar con cualquiera que pueda estar aquí y pues echarnos la mano unos con otros para poder hacerle llegar este mensaje a mis compañeros que están menos interesados que nosotros, que los que estamos aquí, que somos poquitos, de 160 ladrilleras que hay en la zona norte del estado, bueno, de aquí del municipio de San Luis. Por ahí estamos organizados 50 o 70, de los cuales 35 somos los activos. Entonces, eso es, dentro de la normatividad, pues que se nos haga, ¿cómo se dice? Justicia no para que nos quitemos, sino justicia social en donde podamos mejorar la calidad del aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les comento que la circunstancia en San Luis Potosí, creo que lo que necesitamos es principalmente, así como lo comentó el compañero, pues es más que nada la integración y la adaptación hacia lo que viene. Pero necesitamos definir las estrategias muy claramente. Mi propuesta, yo sé que no es la mejor, pero es la mejor arma que tenemos en este momento, es poder que la función de un consejo consultivo puede ser el primer paso directamente para llevar a cabo esto. Ya existen en otras instancias, tal vez no todos trabajan directamente como queremos, pero por lo pronto es una estrategia dentro de lo que nosotros llamamos las 8Ds para poder arrancar, y esto es principalmente definir la problemática y el siguiente paso es desarrollar la creación del equipo que va a llevar a cabo la contención y todo lo que va a llevar a cabo la solución del problema. Si nosotros no tenemos una estrategia para resolver esto, va a ser muy complicado. Las empresas que han llegado, creo que tenemos que aprovechar algo bien importante. Tenemos el pensamiento del europeo, del americano, del oriental. Cada uno de ellos ha venido a enriquecer lo que tenemos en San Luis Potosí. Y en sus países de origen también tienen regulaciones ambientales muy importantes y han tenido experiencias de todo tipo. No empecemos de cero, hay que empezar un poquito más arriba, ver qué han hecho en otros lugares del mundo y tratar más o menos con la experiencia y con las instituciones educativas que tenemos en San Luis Potosí. Yo creo que podemos hacer muchísimo. Pero creo que si queremos hacer algo, tenemos que empezar por el primer paso y es el juntar un grupo de ciudadanos que funcione, pero no como un consejo a modo, porque ese consejo a modo a nadie le va a servir. Directamente se puede convertir en un ahora sí que escupir para el cielo. Tenemos que ver algo donde podamos escuchar a los ciudadanos y podamos llevar a cabo y directamente a través de esos mismos ciudadanos conformar prácticamente a los sectores. Así lo estamos trabajando, se creó también lo de la alianza empresarial, pero todo esto es para poder integrar a la sociedad en un problema que a lo mejor hace 5, hace 10, sí era necesario, pero todavía no tenía la importancia que está teniendo en este momento. Y creo que es un momento muy importante porque las empresas, así se los comento, ya lo vuelvo a repetir, tienen toda la intención prácticamente de apoyar en esta circunstancia, porque ahora ya es hasta un requisito
para poder vender sus productos. Ya tienen legislación a nivel internacional donde su impacto ambiental debe de tener cierta norma. Hay un impuesto ambiental. Tenemos los bonos de carbono que también se está buscando monetizar y eso es muy importante. Están los bonos verdes, sí, directamente, que es para fomentar proyectos, y están los bonos de carbono que lo que tratan es de compensar prácticamente las emisiones de carbono por medio de lo que se marcó en el protocolo de Kioto. Pero ya por lo menos hay forma de obtener centavos de algo que en un momento o en un futuro, en un pasado próximo, no había ni manera de pensarlo. Tenemos que determinar estos mecanismos, pero mi propuesta fundamental y básica en esta mesa es que se pueda conformar, ajustar, reactivar lo que se tenga que hacer de un consejo consultivo conformado por gente de la sociedad representativa, no cuates. A ver, va a haber mucha gente incómoda a lo mejor en el consejo, pero incómoda directamente con razón y con fundamentos, donde esto se pueda ventilar y que no lo hagamos litigando prácticamente en los medios, o que no nos lleven a esa necesidad, sino de ver algo donde podamos tener ese contacto directo con la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Bueno, muy rápidamente, porque quiero que el doctor Galván presente lo que consideramos que deberíamos estar trabajando todos, es pues un programa de gestión de riesgos. Y el programa de gestión de riesgos incluso no debería de basarse en las normas existentes, porque nosotros sabemos que las normas van muy retrasadas en cuanto a las cosas que nosotros vamos descubriendo que afectan la salud, los ecosistemas, la infraestructura, etcétera. Digo, para que cuántas emisiones contaminantes tenemos en este momento reguladas por una norma, ¿sí? Nos iríamos para atrás, ¿sí? Si los comparamos con todas las cosas que estamos generando y que realmente nos pueden afectar. Afortunadamente, México es signatario del Pacto de Río y del Río +20, y por consiguiente acepta de forma vinculante el principio precautorio. Y eso nos lo dijo la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia aquí en San Luis Potosí, en una reunión que tuvo con nosotros. También Fernando estuvo ahí. Nos dijo, pues nosotros ya hemos aceptado 3, pues basadas en el principio precautorio, y es precisamente válido. Tú también estuviste ahí. Bueno, y dicho lo anterior, pues le pido a... Sí, Pues, solo como apoyo visual, la penúltima diapositiva, por favor. Más, todo está abajo. Una antes es. Solo como apoyo visual, realmente por tiempo y todo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo solo 3 puntos que comentar de manera muy general. La toma de decisiones que de alguna forma se tiene que convertir en la aplicación del conocimiento. De una forma u otra ya se mencionó, y estoy totalmente de acuerdo, que tiene que estar con base en una metodología, o sea, datos sólidos, datos que de alguna forma u otra nos dé luz en dónde están concentradas, en primera, las emisiones. Sabemos quiénes son los culpables principalmente. Para poner nombre y apellido, sabemos bien que las ladrilleras y la zona industrial son puntos fijos que de una manera u otra todo el año hay actividad, y por tanto son 2 de los puntos que estamos viendo en rojo, ¿no? Donde inician esas emisiones. Después tenemos que considerar también que el análisis tiene que ser desde una visión integral de riesgo, o sea, abajo qué es lo que está sucediendo, pero también la parte de la atmósfera, que pues este es lo fundamental para comprender su dinámica. Entonces, las emisiones están de manera constante, y cómo se empiezan a dispersar en la atmósfera. Entonces, la ubicación, si hablamos esto de en tiempo y en espacio, o sea, cuáles son las colonias, cuáles son las zonas habitacionales principalmente que están en mayor riesgo por las emisiones de algunos principales emisores, y entonces el riesgo no es ni en tiempo ni en espacio igual. Tendremos que estar empezando a pensar en la prioridad de cuáles son los que tienen mayor riesgo, ¿no? Después, pues obviamente sabemos ladrilleras, la industria y los autos, que en este caso pues tenemos responsabilidad todos.
Y por último, nada más una visión en la que tenemos que ver la integración, como por eso pongo el ejemplo, en el que cuando tenemos a nivel espacio, que es el ejemplo que está ahí, pero también a nivel temporal, o sea, durante la época del año, ahorita no se ha hablado del tema, pero sabemos que en época invernal, la parte de las emisiones, cuando se quedan en la parte inferior de la atmósfera, cuando se da principalmente una inversión térmica, es lo que temporalmente tenemos un mucho mayor riesgo que cuando no es así. Así es que entonces las medidas tienen que considerar también esa situación temporal, en donde deberían de estarse considerando normativas que de alguna forma u otra limiten o reduzcan la actividad de este tipo de industria, en este caso de industria y ladrilleras, por horarios, ¿no? De alguna forma u otra como una propuesta. Y por tanto, entonces tenemos que reconocer que en espacio y tiempo simplemente no es el mismo riesgo. De manera general, repito, no tendremos que hablar de muchísimos temas más, pero por tiempo, solamente un ejemplo de ello. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, acabamos con esta sesión y antes de abrir el micrófono al público, me gustaría rescatar algunos puntos de lo que se estaba hablando aquí en la mesa, ¿no? Primera, es evidente la apatía de la mayoría de los sectores, ¿sí? Hay apatía, hay voluntad individual, hay voluntad dentro de los gobiernos individuales, hay voluntades dentro de la academia individuales, hay ciudadanos en grupos muy pequeños, con esfuerzos que al final son individuales, hay muy pocos estudiantes involucrados, muy pocos estudiantes, es sábado y no hay alumnos aquí. Y evidentemente este problema del aire era la excusa para juntarnos a platicar, pero sabemos que los problemas socioambientales son mucho mayores, no se pueden ver de forma parcelada o aislada, y la única forma de empezar a resolverlos es empezando a juntarnos, empezando a actuar y que nos empiece a importar. Antes de que nos enfermemos o se nos enferme alguien más, antes de que nos quedemos sin la Sierra de San Miguelito, antes de que nos peleemos y tengamos que agredir a alguien para conseguir agua. Pero a veces parece que la naturaleza humana nos empuja hasta que no estemos encima con la crisis a actuar, pero yo creo que somos mejor que eso. Y con esa premisa me gustaría abrir el micrófono al público para participaciones y preguntas. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Adrián. Coincidiendo contigo con lo que dices, Diego, y coincidiendo también con lo que dice Ricardo, voy a tomar fragmentos de lo que cada uno dijo y tratar de exponer mi idea, la cual yo estoy aquí buscando un sueño, desarrollar una idea como igual tuvieron los organizadores de este evento y poder en un futuro organizar y poder desarrollar la idea que tengo en mi mente. Hablábamos de empezar de cero y creo que es la parte más importante de todo, empezar a buscar la base. Nos estamos fijando en la infraestructura y lo que cada uno de ustedes planteó en esta mesa, en este debate, fue una conciencia que tenemos que generar, que tenemos que enfocarnos principalmente en lo divino que somos, en el hecho de que estamos aquí viviendo en este tiempo y en esta era, de que estamos compartiendo el espacio más allá de San Luis Potosí, sino que estamos contribuyendo al desarrollo de un país, de una ciudad y del mundo. Y que con foros como este, diálogos entre individuos, podamos abrir justo esa brecha que está muy limitada. La apatía, como decía Diego, creo que sí es una gran barrera, pero es una barrera que está impuesta justo por los medios electrónicos a los cuales hoy estamos pues impuestos, el celular. Algo que a mí me hizo mucho ruido en este último mes es ver más allá de nuestras narices. Si estamos siempre enfocados en ese dispositivo celular, en la rapidez con la que estamos scrolleando o con la rapidez que vamos en el automóvil y que a pesar de que vayamos en un transporte público, en un taxi o con los audífonos en la bicicleta, realmente nos aislamos del contexto externo
y por ende nos privamos de la comunicación entre más seres humanos. Eso en tema interno, en cuestión de qué podemos hacer como individuos. De materias, claro, en mi tesis hablo mucho de psicología, que claro, la cultura y la apertura psicológica en el país se ha ido como desarrollando y que claro también influye en la manera de cómo tomamos decisiones, en la manera que nos comunicamos y sobre todo en la manera que exponemos nuestras ideas y relacionamos con los demás. Creo que es una muy buena oportunidad que lo tomen en cuestiones de organizaciones, en cuestión de gubernamentación y que vaya más allá en cuestión de promoción. Pasando como al siguiente eslabón, resolviendo una vez cada uno de los problemas que tenemos como nosotros, individuos personales, vamos a poder empezar a crear una colectividad, a poder abrir nuestras ideas y como yo estoy aquí en este momento, a no tener miedo a decir lo que estoy diciendo y sobre todo a poder validar mi propia palabra y sentirme seguro con cada uno de ustedes y poder exponer a lo mejor alguno de mis problemas personales, pero son problemas que todo mundo tenemos día a día, pero pues el cual tenemos que lidiar. Ayer hablaban de una utopía y que claro, tiene que haber un concepto de utopía para que siempre haya una visión, un punto a donde tengamos que llegar. Y siempre el hecho de querernos superar y querer ver más allá nos ayuda a interactuar y sobre todo a visibilizar tanto nuestras fortalezas o debilidades que tenemos como cada individuo para poder desarrollarnos de la mejor manera, de ver el escenario allá afuera que nosotros queremos reflejar. También otro arquitecto quería ver, hablaba acerca de si eres arquitecto, construye las casas del lugar en el cual tú quieres estar. Entonces, si queremos ver reflejado allá afuera lo que queremos ver, pues tenemos que cambiarlo internamente. Y esto también va con el tema que hablábamos ayer en otra mesa de trabajo, y es un tema que para mí sí ha sido como muy importante en cuestión de hospitalidad, como nosotros potosinos, como la identidad que nos representa y que sabemos que pasa en la ciudad, y que es importante abordar. Importante, volvemos a esa comunicación que se tiene que abrir, de aprovechar que somos un estado pequeño, una ciudad pequeña, a comparación de otras que están a nuestro alrededor y que tenemos la posibilidad de conocer pues al vecino o tenemos de que si compartimos en alguna primaria o en alguna secundaria, es muy fácil conocer gente aquí en San Luis Potosí. Entonces, con esa misma facilidad, creo que abrir estos diálogos, abrir estas mesas de manera más recurrente, crear grupos, ayer hablaban de colonias virtuales, de alzar la voz, de tener mucha más actividad de nosotros como jóvenes, porque ciertamente nos llegamos a enclaustrar en las redes sociales que en este momento deben de estar ayudando a desarrollar de una manera mucho más rápida el desarrollo del mundo. Para eso está creado y estamos en una era donde ya está creado todo. Lo único que tenemos que hacer es organizarse. Y ese tema de organización lo había mencionado también ayer, de por qué la delincuencia actualmente pues está ganando la batalla en este país, porque justo es un crimen organizado. Entonces, si queremos ver la contrariedad de eso, pues hay que hacer un bien organizado con este tipo de programas y que sobre todo cada uno esté interesado por el futuro, no solamente de nosotros y la preservación de nuestra vida, sino de la preservación pues de las demás personas y sobre todo de pues todo nuestro núcleo familiar y desarrollo humano. Muchas gracias, Adrián. Vamos a pasar para tener más participaciones. Gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ustedes porque no hicieron una palabra, no dijeron una palabra. Es urgente. No podemos esperar. El aire mata. El aire mata. En un año
lo que el COVID mató en 3 años. El aire mata en México más que el crimen organizado. Y por estar esperando, los niños del norte de la ciudad tienen leucemia. Eso no me importan las normas, no importan los gobernadores y me vale más si hay mucha gente aquí o poquita gente aquí. 2, es un tema de salud y no hay nadie de salud ahí. Nadie habló a nombre de los enfermos. Nadie habló a nombre de los pulmones. Los pulmones no entienden de normas que, por cierto, como lo dijo Toño, van retrasadísimas. Acaban de actualizarse en México y por cuestiones económicas no llegaron a los niveles de la Organización Mundial de la Salud. Y las de la Organización Mundial de la Salud ya están mal. Entonces no es un mundo de normas. Tampoco es un mundo de contaminantes. Los contaminantes criterios son color de rosa a los verdaderos tóxicos que no miden. Plomo, y tenemos recicladoras de plomo en la zona industrial, que por cierto corrieron de Ecuador por contaminantes, ¿sí? Y no los medimos. No medimos hidrocarburos aromáticos policíclicos y que por esos niveles el aire urbano está considerado cancerígeno por parte de la Organización Mundial de la Salud. Respiramos cáncer en las ladrilleras, en la zona industrial y en todo lo que tú dijiste de los pequeños comercios. 3, hay cosas que podemos hacer ya. Por cierto, tu comisión estaba en la ley estatal y nadie la pela. Está desde hace 20 años en la ley. Entonces, desde 1995 esta ciudad no tiene una sola acción a favor del aire. Tenemos aproximadamente 28 años y 28 años sí se incrementó la contaminación, ya hay 160 ladrilleras. 3 cosas que tenemos que hacer. Cerrar las ladrilleras ya. Oye, es que hay que defender a los ladrilleros. Esa es otra cosa. Sí. ¿Los ladrilleros requieren un trabajo decente? Sí. El trabajo decente de los ladrilleros no es obstáculo para cerrar las ladrilleras. Hay que cerrar las ladrilleras, como se manifestó lo de Minera México y también se protegió a los trabajadores. 2, hay que medir plomo e hidrocarburos aromáticos policíclicos de manera urgente por toda la ciudad. Esos son los 2 tóxicos, ¿sí?, que se aproximan al verdadero veneno, que son las dioxinas. Las dioxinas son 1000 veces más tóxicas que tus contaminantes criterio, que no los cumplen. Y no se pueden medir porque es carísimo y no hay equipo en México. Entonces, pero están todas las evidencias de que se pueden generar. Entonces, cerrar ladrilleras, medir lo que tenemos que medir. Y 3, el control vehicular. Y el control vehicular a mí no me preocupa tanto por los vehículos, sino porque es la fuente económica para hacer todo lo demás. Mientras no generemos una fuente independiente del gobierno para monitorear el aire, vamos a estar a expensas del gobierno. Y los gobiernos anteriores, todos los gobiernos, panistas, priistas, perredistas y ahora del verde ecologista, son iguales. El ambiente no les importa. ¿Sí? Si no les importan las cosas que les debería de importar, el ambiente no les importa. Y si a ustedes les causa asombro que seamos poquitos hablando de ambiente, pues déjenme decirles que no saben nada de encuestas, porque el ambiente nunca ha sido prioridad para la sociedad. El cambio climático, nada más cuando hay acuerdos de París o en Escocia, al día siguiente se les olvida.
Entonces, y esas 3 acciones, no necesitamos a nadie más. A nadie más. ¿Cuándo empezamos a cerrar ladrilleras? Porque el chiste es protegerlos. Eso es diferente. ¿Cuándo empezamos a medir bien lo que se tiene que medir? No lo puedes hacer porque no tienes dinero, güey. No, entonces, todo termina en el Congreso. Entonces, son las 3 cosas que hay que hacer y esas 3 cosas le va a dar difusión al problema y la gente va a entender que así como se controlan los cigarros y por eso no puedes fumar en los restaurantes, es igualito el aire y por eso no puedes quemar en las ciudades. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Martel. Concluyendo un poco de todo lo muy interesante que hemos escuchado el día de hoy, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de personas como la ladrillera, de industriales, me queda claro que el problema que tenemos básicamente empieza desde que no entendemos y nos manejamos como 2 entes, gobierno y ciudadanía, y somos un solo ente. El gobierno son ciudadanos que nosotros decidimos que fueran nuestros representantes. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Diego. Diego, todo el grupo organizador dijo, Diego, organiza esa mesa de trabajo, ¿no? Y Diego nos dijo, estas son las reglas. El gobierno no, hasta ahorita, así en esta otra entidad, las personas que le hemos dicho no tienen la voluntad de decirnos, ellos deben de regularnos, deben de decirnos qué hacer, porque si no vamos a acabar en una cena de negros. Bueno, hoy ya no se debe decir así, perdón, porque creo que ya, si me están grabando me van a decir cosas, ¿no? Pero bueno, una cena de personas de colores distintos a los que la mayoría estamos aquí. Quiero irme un poquito a la base, ¿sí? Porque en teoría lo que platicamos ahorita de que hay el problema de los vehículos, la cantidad de contaminantes de nuestro gas, les soy sincero, yo no tenía en mi mente esa idea del gas de cuando yo me pongo a calentar un café. Sinceramente no me venía a la mente, siendo que se me hace totalmente lógico. Ok, aquí estamos no más de 50 personas que nos interesó este tema cuando ayer éramos 1,500 quizás personas. Entonces, qué bueno que estamos, pero ¿cuál es el problema? Necesitamos informarle a todas las demás personas qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo manejar esta situación. No sé si se acuerdan, yo creo que la mayoría de aquí son jóvenes, pero algunos 5, 6, sí se han de acordar de aquel tema de hace muchos años en la televisión, en el radio, salía un niño gordito, que ya no se debe decir gordito, y decía, ciérrale al agua. Amanda, ciérrale al agua. O sea, sí hay algunos que todavía se acuerdan. Ese tipo de difusión hizo realmente mella y la gente le cerraba y apagaba la luz. También había esto de apagar la luz, es decir, nos estaban regulando. Esa voluntad es la que le falta al gobierno, es la que debemos de manejar. Porque si nosotros como ciudadanos queremos que cierren la ladrillera y vamos un grupo de ciudadanos porque a eso estamos llegando, vamos a ir y vamos a cerrar y vamos a hacer un plantón ahí. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? Entonces vamos a enfrentarnos con unas personas que están, como dice, por historia. ¿Qué pasa con la gente que tiene un puesto en el mercado, pero irregular, el que está en la calle? Si yo le digo, oye, tú estás irregular, tú estás fuera de la ley porque debes de pagar un impuesto y debes de tener, pues oye,
Mi papá aquí nació, yo aquí nací, mis abuelos son gente de ley y siempre tuvimos este puesto. Me estás insultando porque me dices que soy un irregular, porque yo aquí nací. Si no entendemos eso, nos vamos a pelear entre nosotros. Lo importante es que el gobierno tenga voluntad y a él es el que le debemos de exigir, porque este gobierno, y no hablo de este específico, pero también el de ahorita, cuando he platicado yo con muchos personas que trabajan en las diferentes dependencias del gobierno, dicen, no tenemos presupuesto, tenemos 2 camionetas descompuestas y sin nada de gasolina. Yo le pongo de mi bolsa y así la mayoría, así no vamos a funcionar, así tengamos foros de maravilla como estos, que pocos hay, por cierto, y pocos venimos. Esa es mi reflexión. Creo que debemos de irnos un poquito para atrás antes de pelearnos entre nosotros y buscar esa manera de todos de poder trabajar. Quizás, voy a decir quizás una tontería porque desconozco de esto, quizás a los ladrilleros deberían de decirle, a ver, esto es la opción para no contaminar, quizás no exista, o para contaminar menos, y vamos poco a poco solucionando. No podemos de la noche a la mañana quitarles la comida, porque lo mismo va a pasar si a mí mañana me dicen, no se va a construir más, yo a esto me dedico, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿No? Decidimos que no por algún argumento que puede ser bueno. Bueno, no me quiero largar porque si hubieran puesto los numeritos ya me hubiera pasado. Gracias, era mi opinión. Gracias, Ramón. Tenemos últimas 2 intervenciones. Ya estamos sobre tiempo, entonces les pido que seamos Claudia, concretos. Muchas gracias, buenas tardes. Claudia Nava, creo que de aquí surgieron cosas muy interesantes. A mí me hubiera gustado, creo que varios de ustedes hicieron propuestas, pero que podía o que le competía a otra persona. Y me hubiera gustado que a lo mejor se asumiera un compromiso más formal de decir, bueno, acepto y estoy escuchando que me están diciendo esto y mi compromiso es este. Creo que también hay esta parte de entender que, bueno, el problema es un problema sistémico, como ya bien lo dijeron, se necesitan que participen todos los actores. Ojalá que haya como este consejo que le dé continuidad y en donde realmente se incorporen todos los actores principales. Y bueno, por otro lado, ver el tema de la ley de medio ambiente, ¿no? En donde están esos vacíos, en donde nos está instrumentando de una forma más innovadora, como lo es ahora lo de la jurisprudencia ambiental. Entonces, la pregunta sería si la jurisprudencia ambiental puede ser una herramienta o un instrumento para una justicia ambiental y climática, digamos, más efectiva. Como bien ya lo dijeron, hay algunos instrumentos o principios de protección, de interpretación a la protección del medio ambiente que ya se ha dado en la Suprema Corte de Justicia. Hay algunos cuadernillos ahí ya, pues, digamos, hechos muy para los ciudadanos, en donde ya hay casos específicos. Entonces, yo quisiera como paralelamente, como los principios que ya mencionaron, el de precaución, el de no regresión, el indubio pro natura, etcétera, ¿no? Y depende, bueno, nada más la calidad del aire, como dicen, afecta a la ciudad, pero afecta a todas las actividades. Yo vengo del ramo turístico, digamos, en donde ahorita nos ponen una ley del tabaco, en donde yo tengo un proyecto de naturaleza acá en la zona media, y se me hace un poco ridículo que me van a multar y una serie de cosas por el tema del cigarrillo, cuando estoy inmersa en un área agrícola y mi vecino me está fumigando de una forma impresionante. Entonces digo, y no puedo hacer ahí nada contra el tema de COEPRIS, etcétera. Entonces, como bien lo dicen, es transversal, el problema afecta a muchos sectores, pero definitivamente sí se tiene que hacer como un compromiso que se le dé seguimiento con todos los actores, como este consejo, ver el tema de la ley, en dónde se puede incidir, para que esta ley de medio ambiente del Estado de San Luis implemente instrumentos innovadores y que se armonice con otras leyes, en el caso de turismo, agricultura, etcétera. Sé que es muy, muy complejo, pero en términos prácticos, el tema de la jurisprudencia ambiental, o sea, cómo se pueden
pues tomar mucho en cuenta todo esto que ya está en el ámbito de la Suprema Corte y cómo se pueden ir aplicando a la parte pues, local. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Rafael González Alejo. Me gustó mucho esta parte final. Yo estuve ocupado ahorita por alguna atención familiar que tuve que estar presente, asistiéndola. Estas personas, ustedes que están reunidos aquí, los invito a que nos volvamos a reunir en el Laboratorio del Medio Ambiente de la Facultad del Hábitat. Los invito a la Facultad del Hábitat. Si no les gusta ir a la zona universitaria, los invito aquí, a este mismo lugar, volvernos a juntar. Digan, vamos poniéndole dentro de 60 días, todos los que estamos ahorita, ¿sí? Para presentarles, y si no, si les incomoda venir hasta acá, los invito a mis clases con mis alumnos, ¿sí? Mis alumnos. Vayan a las clases de la universidad, los invito a cada uno de ustedes, ¿sí? Al doctor que acaba de mencionar en la primera, lo invito a que nos diga la necesidad de estar monitoreando este aire y qué es lo que debemos de hacer. A los panelistas los invito a la Universidad Autónoma, a la Facultad del Hábitat, ¿sí? Yo en el Laboratorio del Medio Ambiente hago experimentaciones con la naturaleza, con el fuego, con el viento, con la tierra, la misma vegetación, ¿sí? Les va a encantar, ¿sí? Y los invito a permanecer allí 1 hora o 2 horas haciendo actividad con los muchachos. Ahora les voy a decir una cosa, ahora que veo estos 3 monitoreos nuevos que se están proponiendo, fíjense que aquí en la Industrial Minera México, mi primer trabajo fue dibujante del proyecto del horno número 2 de la minera de cobre, de la horno de cobre. Al final de mi estancia recorrí la minera. Dije, dentro de 1 semana ya no voy a estar aquí, y la anduve recorriendo. Y me fui a una zona que está muy próxima aquí, que cuando llegué con los ingenieros, me dijeron, le dije, llegué a una zona donde estaba la enciclopedia británica, donde estaban los escritorios, los tinteros, los libros en inglés, de los registros de la Sarco, y las puertas, parecía una película de Mad Max, y me dijeron, ¿sabes qué? Todos tenemos prohibido ir a esa zona. Digo, ¿pero por qué? Es que se necesitan pasar 90 años para que pierda la fuerza. ¿Pero la fuerza de qué? De la contaminación. 90 años, pues no, pues yo ya cuando fui ahí yo tenía 17 años cuando estaba dibujando ahí. Y no han pasado los 90 años. Entonces, a lo que se estaban refiriendo, y creo que muy poca la gente la conoce, es la planta de plomo de la Sarco, la planta de plomo. Porque nada más sabemos de la planta de cobre, en sus 2 hornos, la planta de arsénico, que luego se tuvieron que mover los CEDIES porque traían plomo en la sangre las maestras y los niños del CEDIE, al lado del Parque de Morales. Pero de la planta de plomo nadie habla. Cuando hubo la disputa de Villamagna y de la Minera México por el lindero de los terrenos, yo estaba en la televisión esperando cuando hablaran de la planta de plomo, porque es exactamente frente a Villamagna, exactamente a Villamagna. Y si nos remitimos hacia los habitantes de la colonia de los ingenieros, de la cancha de tenis, la alberca, sus áreas verdes, el 80% de las mujeres, niñas que estaban ahí, no han podido tener bebés. No han podido tener bebés. Y entonces la tenemos aquí enfrente, la planta de plomo, que aparentemente con esas medidas de mover las tierras, ahí está, de todas maneras, ahí está. Entonces, ojalá que estos monitoreo nuevos, pongan uno aquí en el Bicentenario, o que nos presten 1 año en el Bicentenario ese monitoreo para que veamos cómo está aquí alrededor de este entorno. Todos los invito. Hay un registro, la maestra doctora Cataño tiene el registro, ella es la organizadora principal del evento, entonces tiene el registro de ustedes. Yo me voy a recurrir con ella
y les voy a hablar por teléfono y dentro de 2 meses los voy a molestar. Gracias. Gracias. Pues bueno, damos por concluida esta mesa de trabajo. Creo que hay muchas posiciones, muchos puntos en común. El principal es que urge actuar. Lo segundo es que tenemos la capacidad de actuar. Aquí lo dijeron todo el tiempo. No es necesario traer a nadie de afuera. Aquí existe gente capaz, hay gente motivada. Tal vez lo único es empezamos a ponernos de acuerdo, como dice el doctor. Y pues qué bueno que ya tenemos nuestros WhatsApps, ¿va? Ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por participar, por tener la apertura, por venir aquí y gracias a los participantes también.